Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Latinoamérica. Bienvenidos a esta entrevista. Hoy nos acompaña el abogado César Rubio. Él es abogado especializado en el derecho penal. Y hoy conversaremos sobre la organización, funcionamiento, jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales. Queremos agradecerle su participación a este evento, el cual será de gran apoyo para nuestra formación como futuras abogadas. La temática, cómo abordaremos la presente entrevista, le realizaremos preguntas en el siguiente orden. Mi persona, Fernanda Tatayo, mi compañera Daniela Alexandra López, a continuación la señorita Maite Caiza y finalmente la señorita Lorena Galarza. Iniciemos, por favor. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Podría indicarme la sede y jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia? Buenos días, con gusto. Dentro de esto, lo que yo puedo comentarles es que la Corte Nacional de Justicia es el órgano superior dentro de lo que corresponde a los tribunales de justicia dentro de la organización territorial ecuatoriana, así como el órgano superior representativo dentro de la organización de la función judicial. Su competencia tiene a nivel nacional y su sede se encuentra aquí en Quito, en la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Muy amable. La siguiente pregunta. En caso de reemplazo de un juez de la Corte Nacional de Justicia, ¿quién califica como conjuez para dicho reemplazo? Bueno, los conjueces se los pueden nombrar mediante sorteo. Ellos ya tienen que estar previamente calificados y posesionados del cargo para poder tener competencia sobre el ámbito al que van a resolver. Ya. ¿Qué son los precedentes jurisdiccionales? Jurisprudenciales. Dentro de los precedentes jurisprudenciales podemos entender justamente que se entienden a los fallos de triple reiteración, que dentro de un punto a tratarse justamente van a ir dirimiendo dentro de primera instancia un juez civil o penal y conjuntamente en base al tratamiento de recursos y demás oposiciones que existan dentro del desarrollo procesal, el tratamiento de estos ante las Cortes provinciales y por último ante la Corte Constitucional, ante la Corte Nacional, entendiéndose así que estos fallos sobre un mismo punto a tratarse se vuelven ámbitos jurisprudenciales dentro de las decisiones que los jueces o los tribunales decidan sobre estos puntos. Existiéndose así ya justamente la resolución sobre un mismo punto, misma que si es que es de triple reiteración, es decir, tanto el juez de primera instancia como tribunal y como Corte Nacional concuerdan dentro de un criterio a aplicarse, tendrá justamente el ámbito de jurisprudencia. Esto sube al pleno del Consejo de la Corte Nacional y directamente se establece como ámbito jurisprudencial. Este ámbito jurisprudencial es de aplicación directa a casos análogos o semejantes dentro del análisis en lo que respecta al ámbito de desarrollo del tema del proceso o el desarrollo puntual en lo que respecta a la situación de las decisiones judiciales. Muy amable. ¿Cuándo las audiencias se realizan por un tribunal y cuándo son unipersonales? Bueno, lo que yo les puedo compartir dentro y en base a la experiencia, los jueces unipersonales generalmente se dan dentro de las acciones civiles. Es decir, se proponen las acciones o los puntos de debate o el ámbito conflictivo ante jueces de primera instancia, los mismos que son unipersonales y ellos van a decidir sobre la materia o sobre la situación en la que se les ha puesto en consideración. Existiendo también así procedimientos especiales dentro del ámbito penal en el que podemos entender que dentro de un procedimiento directo, el juez penal que conoce la causa en flagrancia será el juez unipersonal que aplica directamente en este punto la sanción. Caso contrario con los procedimientos ordinarios en los cuales dentro del ámbito penal pasamos del conocimiento de un juez unipersonal que da paso a las garantías constitucionales en el desarrollo y desenvolvimiento de la investigación y ámbito probatorio para ser resuelto ya por un tribunal. Esto generaliza y se evidencia dentro de un punto de imparcialidad, porque vamos a hablar que ya no es un criterio unipersonal, sino el criterio para aplicar una sanción tendrá que debatirse entre tres personas, los tres miembros del tribunal,
los cuales decidirán sobre la materia o sobre cualquier situación en la que se les haya puesto en consideración. Muy amable. Me queda una única inquietud. ¿Cuándo ingresa un proceso a la Corte Nacional de Justicia? Dentro de lo que son los recursos que se trata en Corte Nacional de Justicia, se los considera como recursos especiales. Dentro de esto podemos entender justamente que en el recurso de casación, es decir, cuando se atacan puntos de vulneración de derechos o aplicación errónea de la norma, directamente puede tratarse este recurso ante la Corte Nacional. Y adicional a eso también, dentro de los recursos especiales, se le considera como es el recurso de revisión. Este recurso también se tramita, se puede presentar en cualquier estado del proceso o después inclusive después de encontrarse ejecutoriada la sentencia. Muy amable, doctor César. Doy paso a mi siguiente compañera. Muchas gracias, doctor César. Continuando con la entrevista, ¿me puede usted señalar en qué caso se pierde la jurisdicción? Tiene apagado el micrófono, doctor. A ver, en lo que respecta justamente a la pérdida de jurisdicción, esta ya está normada justamente por el Código Orgánico de la Función Judicial. Específicamente en su artículo 154 establece justamente los hechos por los cuales se puede perder la jurisdicción. Y dentro de estos existen ya los numerales establecidos en lo que corresponde al mismo. Y dentro de las principales causas por las cuales se pierde la misma es por muerte, es decir, una vez fallecido la persona en la que el Estado ha investido justamente con esa jurisdicción y competencia para conocer y resolver sobre las causas, pierde inmediatamente la jurisdicción. Por renuncia directamente, cuando ellos proponen la renuncia directamente o limiten de su cargo, pero no es solo con esa situación, sino que tiene que estar debidamente aceptada esta y puede perder la jurisdicción. Es decir, que mientras no sea aceptada, él tendrá justamente esa jurisdicción y competencia y tendrá que conocer y resolver hasta el punto en el que sea aceptada la misma y tenga un juez de reemplazo para que pueda ostentar o resolver este proceso. Dentro de los mismos, ustedes deben saber que existen concursos de merecimientos y oposición en los cuales los jueces que están posesionados de sus cargos tienen un tiempo justamente dentro del ámbito de ocupación o de desempeño de su cargo. Cuando este tiempo ya fenece, ellos también pierden la jurisdicción, es decir, las que se les han planteado o se les ha puesto en consideración. Aquí se está. ¿Aló? Aquí se está. Lo que es del tema subsecuente, existe justamente lo que se determina dentro de la misma norma. Existen funcionarios ya de carrera, los cuales ya no tienen un contrato o un tiempo establecido para el desempeño de sus funciones, sino directamente ya ejercen ese cargo y ese desempeño, de acuerdo a los nombramientos que son ostentados. Bueno, con relación a la jurisdicción, yo la entiendo dentro del desarrollo profesional como la potestad ejercida por el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales con el fin de administrar justicia. Esta concepción se resalta dentro del ámbito estatal, que justamente órganos jurisdiccionales la potestad de administrar justicia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los recursos de casación y de revisión de la Corte Nacional de Justicia? Con relación a este punto, justamente lo que les conversé ya dentro del desarrollo de una pregunta anterior, se establece que los recursos tanto de casación como de revisión se los considera como recursos especiales. Justamente el primero, el de casación, puede atacar varios puntos dentro de lo que son las sentencias ya, y como tercer recurso garantista del ejercicio de derechos, en la que corresponde justamente a una mala o errónea aplicación de normas jurisdiccionales en el momento de resolver y demás situaciones que vienen justamente correlacionadas con el tema principal. Este recurso justamente se trata en base a la vulneración o aplicación errónea de normas y demás situaciones que han sido revisadas o han sido posicionadas dentro de un ámbito
de sentencia. Con respecto al recurso extraordinario de revisión, podríamos entender que el mismo se puede presentar en cualquier etapa posterior por varios puntos, pero uno de los principales es el hecho en el que se determine justamente la situación en la que pueda encontrarse prueba nueva, que pueda determinar una fase de resolución contraria a la que ya está resuelta. Es decir, si existieran elementos nuevos que puedan llegar a la convicción procesal de que la aplicación o la sentencia con elementos probatorios en su debido momento, se puede tramitar este recurso extraordinario de revisión. Muchas gracias por su respuesta. Una de las funciones de la Corte Nacional de Justicia es el desarrollo del sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de la triple reiteración. Dentro de esta situación, justamente, igual, haciendo correlación a las respuestas que les he dado anteriormente, el ámbito jurisprudencial concede justamente a los fallos de triple reiteración. Eso lo que significa que los puntos a tratarse, los puntos de debate, los puntos de debate conocidos desde un inicio, tanto provinciales de primera instancia como cortes provinciales o extraordinarios, lo que es el tema de casación, tienen una misma conceptualización, una misma motivación, y un punto que ayuda a resolver justamente el ámbito en sentencia, y llegan a concordar, es decir, estos tres fallos llegan a ser concordantes y concomitantes hasta llegar a resolver un punto en el que se encuentra en debate. Esta situación genera un ámbito jurisprudencial, lo cual permite justamente que estos ámbitos de sentencia sean de aplicación obligatoria directamente de los casos análogos o dentro de la norma procesal. Es decir, se los puede considerar a las sentencias de triple reiteración publicadas y aprobadas por el Pleno de la Corte Nacional y publicado en el registro oficial como ámbito vinculante dentro de las sentencias, lo cual permite que en el desarrollo de un proceso símil o semejante o en la aplicación de un ámbito resolutivo sobre la materia en la que se está tratando, se puedan aplicar estos ámbitos jurisprudenciales ya como ámbitos directos, de aplicación directa en el ámbito de resolución. Muchas gracias. Y para terminar esta ronda de preguntas, doctor, ¿de quién provienen los fallos de triple reiteración, por favor? Como les digo, haciendo correlación a las respuestas que les he dado antes, tenemos justamente que estos fallos de triple reiteración deben ser emanados primero por autoridad competente, el que es competente para conocer y resolver sobre las causas en las que se han ingresado o se han presentado los debates. En primera instancia, los jueces de cualquier materia que emanarán una sentencia o fallo dentro de los ámbitos en los que tienen la competencia para resolver. De acuerdo al trámite de recursos y demás situaciones, esto llegará posterior a las Cortes Provinciales o con recursos especiales de las Cortes Nacionales, y de esta manera los fallos deben ser semejantes o similares dentro del punto principal de debate, y esto permitirá justamente corresponder al ámbito de jurisprudencial. Dentro de los fallos de triple reiteración, los mismos cuales suben al Pleno de la Corte Nacional una vez analizados estos y si existe una conceptualización dentro del ámbito general que pueda ser aplicable, los mismos dan paso para que estas sentencias sean publicadas dentro del registro oficial y puedan formar parte del ordenamiento jurídico dentro del ámbito jurisprudencial. Adicional a esto, si es que los fallos de triple reiteración suben al Pleno de la Corte Nacional y no existe una contestación, igual operaría el ámbito jurisprudencial, las mismas se van a llegar a inscribir o hacerlas públicas dentro del registro oficial, lo cual generaría el mismo efecto que sería el ámbito jurisprudencial, y estos fallos serían de aplicación directa en casos legales. Muchas gracias, doctor, por su participación. Muchísimas gracias, señoritas. Buenas tardes. Agradecemos por su intervención, doctor. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Doctor, buenos días. De parte de mi grupo le queremos agradecer que nos haya dedicado un poquito de su tiempo para colaborarnos con estas preguntas. La temática es así, inicio yo y luego Lore.
Yo las 5 primeras y Lore las 5 preguntas últimas. ¿Le parece, doctor? Sí, no hay ningún inconveniente, más bien a la orden. Gusto de saludarles a todas ustedes, distinguidas estudiantes. Espero que estén bien. Ya, mi doctor, doy paso con la primera pregunta, ¿no es cierto? Muchas gracias. Dice, como es de su conocimiento para todos, los requisitos para ser juez, ¿cuáles son, doctor? Muchísimas gracias. Sí, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, que es la base con la cual se van a determinar los requisitos para, en base a eso, aplicar, postular y luego participar en el concurso y luego ser nombrados, son los siguientes, los requisitos para ser juez. Uno, ser ecuatoriana o ecuatoriano de nacimiento y hallarse en goce de los derechos de participación política. Eso, el título de abogados legalmente conferidos por una de las universidades legalmente establecidas en el Ecuador. Y al decir legalmente establecidas, quiere decir que están funcionando bien y que están aprobadas por el organismo que es el Consejo de Educación Superior que regula las universidades. Segundo requisito, entonces, tener el título de abogados legalmente reconocido. Es decir, obtenido y luego sacar la credencial en el Consejo de la Judicatura, que es la credencial del Foro de Abogados. Son de abogados con probidad notoria, es decir, con moralidad, honestidad solvente, la profesión de abogado o abogada, la judicatura también, anteriormente jueces, o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo, dice, de 10 años, para el caso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para los provinciales, me parece que no es que me parece, son 7 años. Y para los otros, solo el ejercicio profesional para los jueces de primer nivel de 3 años. Entonces, esos son los requisitos también para cada uno de los jueces, ¿no? Eso. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del presidente de las Cortes Provinciales de Justicia respecto a otros jueces? Sí, o sea, el presidente de la Corte Provincial de Justicia es el que está presidiendo el distrito a nivel de la provincia. Primera cosa, entonces, ¿cuáles son esas atribuciones que están también conferidas en el Código Orgánico de la Función Judicial? Uno, representa legalmente a la Corte Provincial, es decir, la representación legal, protocolaria, es decir, él puede dar de pronto pronunciamientos incluso públicos sobre de pronto algún fallo o sentencia que se hayan establecido en su momento. Primera cosa entonces. Segundo, elaborar el orden del día. Esto significa para reunirse todos los jueces del pleno de la Corte Provincial. El pleno, ¿quiénes lo integran? Todos los jueces, que son de las diversas salas especializadas, pero que en un momento a convocatoria y a petición, en este caso del presidente de la Corte Provincial, convoca a todos ellos para de pronto resolver asuntos importantes a la Corte Provincial, resolver temas de, por ejemplo, apelaciones o impugnaciones, por ejemplo, cuando los jueces se demoran en el retardo de despacho de las causas. Pero ahora hay que tomar en cuenta eso, que yo puedo pedir una queja disciplinaria a un juez, pero también debo hacer por escrito esta queja a la Corte Provincial, tendrán que resolver ellos si procede mi apelación, mi queja, perdón, respecto a ese juez que se ha estado demorando en el trámite de la causa. Si procede esa queja, es removido ese juez y entra a principalizarse el juez suplente. Ese es el orden del día, eso es convocar a las sesiones del pleno de las Cortes Provinciales, ¿no? Entonces, esa es la otra atribución, vea. La tercera va ligada de la mano de la elaboración del orden del día, convocar a las sesiones del pleno, tercer requisito, de las Cortes Provinciales. Luego tenemos supervisar la instrucción fiscal para aquellas personas que gozan de fuero de Corte Provincial, o sea, los juicios de acción penal pública. ¿Cuáles son esos ejemplos? El gobernador de la provincia, un prefecto provincial, un alcalde de una ciudad, en caso de que estos señores hayan cometido delitos penales, delitos de tránsito y colusorios. En esos casos son las atribuciones y funciones del presidente de la Corte Provincial.
Eso. Gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la competencia de la Corte Nacional de Justicia? La Corte Nacional de Justicia tiene la competencia a través de sus 5 salas especializadas de conocer los recursos de casación y de revisión en las distintas materias de su especialidad. Eso es la respuesta. Gracias, doctor. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre primera, segunda instancia y casación? Ya, perfecto. Esto siempre hay que tener claro. La primera instancia es el origen de un proceso. Ahí se origina el proceso. ¿Cómo se origina el proceso? En el cual van a conocer los jueces. ¿Y cómo empiezan las etapas del juicio? La etapa del juicio va desde la demanda y concluye con una sentencia. Sentencia que es obviamente dictada, ustedes saben, por un juez competente de acuerdo a la materia. De esa sentencia, cualquiera de las partes, si se siente afectada, cualquiera de esas partes puede presentar el recurso de apelación. Entonces, se presenta este recurso. La segunda instancia, entonces, conocen las Cortes Provinciales de Justicia en cada una de las provincias, de acuerdo también a sus salas especializadas. ¿Qué conocen estas cortes? La apelación, la aclaración, la ampliación de aquellas sentencias que son provenientes o dictadas de primera instancia, entonces allí se conoce en la segunda instancia. Y luego la casación. Este recurso extraordinario, porque así hay que decirlo, le corresponde conocer a quién, a la Corte Nacional de Justicia, a través de sus salas especializadas. Es un recurso, como yo he dicho siempre, extraordinario de casación. Esto es cuando las Cortes Provinciales, al dictar las sentencias, ojo esto, cuando dictan las sentencias cometen errores en las partes dispositivas. Ustedes saben cuando en la sentencia hay número 1, 2 y 3, esas son las partes dispositivas. Ahí cometen errores, por ejemplo, falsas interpretaciones de la norma, cometen errores de cálculo, cometen errores de disposiciones jurídicas, por ejemplo, citan una norma jurídica que no tiene relación, por ejemplo, con el caso que están resolviendo. Entonces, en esas situaciones hay que plantear el recurso extraordinario de casación a la Corte Nacional de Justicia. Listo. Gracias, doctor. Finalizando mi intervención y dando terminada la pregunta número 4, seguimos con la pregunta número 5, que dice, señale usted la competencia que tienen las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. Básicamente, entonces, como hemos dicho, la competencia de la Corte Nacional de Justicia a través de sus salas especializadas, que son 5, es conocer los recursos de casación y revisión. A través Muchas de... gracias, doctor. Doy Eso paso nada más. Perfecto. a mi compañera Lorena. Gracias, señora Daniela. Muy claros. Muchas gracias, doctor. Es un gusto la entrevista realizada el día de hoy con usted. Voy a continuación a realizarle una serie de preguntas que nos ayudará, bueno, pues a también enriquecer nuestros conocimientos como estudiantes. La primera pregunta. ¿Nos puede indicar usted la competencia que tienen las diferentes salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia? Las competencias, como hemos dicho, de las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia tiene que ver siempre con estos recursos extraordinarios de casación y revisión. Siempre extraordinario porque no va a revisar todo el proceso, sino solo las sentencias provenientes de las Cortes Provinciales, de acuerdo a las materias. Ok. ¿Qué determina la competencia y distribución de las salas de una corte provincial? Básicamente, más bien quien determina estas competencias son, en definitiva, el Pleno de la Corte, del Consejo de la Judicatura, porque es el organismo que administra la función judicial. Él va a determinar, el Pleno del Consejo de la Judicatura, la distribución del número de las salas que debe tener cada corte provincial, y va a distribuir de acuerdo incluso a las materias, a las necesidades, en razón del territorio, vuelvo y repito, en razón de las materias y en razón de las instancias. En este caso, instancia 1 e instancia 2. Pero siempre será el Pleno de la Corte Nacional, el Pleno del Consejo de la Judicatura, perdón, el que va a determinar esas necesidades.
Ok, muchas gracias. ¿Cuál es la competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo? Sí, estos tribunales distritales de lo contencioso administrativo ya vienen a conocer juicios, procesos, por eso es contencioso. Van a conocer y resolver, por ejemplo, las controversias que se suscitaren entre quién, entre la administración pública, es decir, las distintas instituciones del sector público y los particulares. Miren ustedes, por violación de normas legales, de derechos individuales, provenientes de dónde, de actos normativos, por ejemplo, ordenanzas, acuerdos, circulares, instructivos, de derechos individuales en actos normativos inferiores. Una ordenanza es un acto inferior a una ley. Por actos, hechos administrativos que no sean tributarios, pero que están afectando a los particulares. Eso. Por otro lado, conocer las impugnaciones que se propusieren contra reglamentos, contra resoluciones y también contra más actos normativos, actos administrativos provenientes de aquellas instituciones del Estado o de las instituciones del sector público contra los particulares. Entonces ahí los particulares van a accionar en esa situación. Esas serían las competencias. Muy clara su respuesta, doctor. Muchas gracias. ¿A qué se refieren los fallos contradictorios? Son fallos contradictorios aquellos que justamente tienen contradicción, pronunciamientos diferentes de los jueces, por ejemplo, sobre un determinado asunto, ¿no? Tenemos un determinado asunto, de una manera distinta se pronuncian los jueces. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, materia laboral. Un juez, por ejemplo, de una unidad judicial del trabajo resuelve, por ejemplo, que el tema del despido intempestivo de un trabajador procede, por ejemplo, cuando el trabajador ha renunciado, ha dejado su trabajo y este posteriormente puede pedir indemnización a su empleador por despido intempestivo. Eso resuelve una unidad judicial del trabajo. Y otra unidad judicial del trabajo, vamos a suponer en el mismo cantón, el otro juez de la unidad judicial dice el mismo asunto laboral, despido intempestivo, dice para que procede el despido intempestivo, el trabajador no debe renunciar, sino que viene el empleador y de manera de hecho abruptamente rompe el contrato de trabajo. Mire usted, entonces ahí hay una situación de fallos contradictorios de un juez y de otro juez sobre un mismo punto, y esos temas tendrán que obviamente resolver. Ahí también entraría el pleno de la Corte Provincial. Esto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. En cuanto al criterio u opinión de los fallos, ¿se dan plazos o términos? Para conocer el criterio, básicamente la ley dice que sí, son términos, es decir, días solamente laborables y hábiles para conocer criterios y opiniones de los fallos. La norma dice se tiene un término de 90 días, ¿no? Y el criterio de los fallos, para estos criterios, caso contrario, los jueces, ojo, si no resuelven en 90 días y ustedes ven que le da un día más por cada hoja, por cada cuaderno que puede tener un día más, si es que no resuelven en esos tiempos, en esos términos, el juez es removido. Conocerán, por ejemplo, en el caso de los jueces de primera instancia, los jueces suplentes. En el caso de los jueces de las Cortes Provinciales, si no conocen, son removidos, entrarán los conjueces de esa sala. Y en el caso también de la Corte Nacional, sí, se demoran, también conocerán los conjueces de esa sala especializada. Entonces, miren, los jueces de primera instancia, jueces provinciales y jueces nacionales pueden ser removidos de ese cargo. Perfecto. Y para finalizar con las preguntas, doctora, ¿dentro de qué término se deberá interponer una apelación? De acuerdo con el COGEP, que es la norma también que se debe aplicar en este aspecto para los procesos no penales, artículo 257 del COGEP, se debe presentar la apelación en el término de 10 días, contados estos 10 días a partir de la notificación que he tenido de la sentencia de primer nivel. Pero aquí, ojo, algo. Nosotros los abogados en la audiencia, cuando es la audiencia así verbal, tenemos que, si estamos en desacuerdo, decirle en ese mismo instante al juez, señor juez, apelo de su decisión y en el término procesal oportuno, cuando usted me notifique por escrito, presentaré mi apelación. ¿Cuál es esa apelación? Por escrito,
después de 10 días de notificado con la sentencia. Eso, básicamente, esas son mis respuestas. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Esta entrevista ha sido realizada con fines educativos y en realidad han sido unas respuestas muy concretas y muy claras. Le agradecemos mucho su tiempo y habernos dedicado para poder cumplir con este deber que teníamos nosotros. Es Me todo. alegro de haberles ayudado en este